Miren, ayer hubo una decisión en la Cámara de Diputados para seleccionar una vez y por todas ya la sustitución en procompetencia de la presidenta de ese organismo y que recayó en una mujer talentosa como lo es Elena Vázquez Tavera, quien llega ahí y que fue escogida primero que encabezaba la propuesta de las cinco personas que se presentó en la Cámara de Diputados y que luego se encabezaba también la comisión que estudió este caso y que la puso también a ella encabezada y que era una de las que se presentaron que tenía un currículum bastante holgado y de mucha calidad. Estamos hablando que Vázquez Taveras va a sustituir a Yolanda Martínez dentro de ese órgano y además concluyó el 13 de este mes, el 13 del mes pasado, 13 de septiembre, concluyó su periodo de 5 años, que es por el que he escogido esta persona. Estamos hablando que de acuerdo o sea, en las votaciones un diputado votó en contra, que fue Manuel Díaz, y 19 legisladores se abstuvieron, pero 113 votaron a favor de que Elena Vázquez Taveras integre el Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Procompetencia. Se menciona mucho que esta es la hija de Chu Vázquez, pero sin duda que el talento y el currículum de esta muchacha está muy por encima de señalarse como una hija de un funcionario, porque de las que se presentaron, todas tenían talento, todas, y tenían el perfil. Completaban la terna Fiordalisa Alduey Mercedes y Dángela Ramírez Guzmán, pero la escogida fue Elena Vázquez Taveras, que durante, cuando se estaba conociendo y presentándose y haciendo su comparecencia frente a los diputados que la escuchaban, bueno, pues fue la que llamó mucho la atención y hay que felicitar a esta joven que Mira, creo que pudiera variar yo creo, lo que es proconsumidor, procompetencia, que debe rendir su rol y ser más, tener más iniciativa y ser más fuerte en torno a lo que es su papel yo, frente a yo las lo que industrias. espero es que Elena Vázquez por fin haga un trabajo en procompetencia, porque lamentablemente, tradicionalmente, creamos un organismo del Estado donde su labor, que tiene que ver especialmente con el sector empresarial y la protección de derechos, realmente no se ha visto, no se siente. Lo único que dicen alguna gente es que ahí lo único que se paga es mucho dinero, pero que se gasta mucho, pero nada se hace. Y lamentablemente es un organismo más que tenemos del Estado. Yo espero que ella lo ponga a funcionar verdaderamente para el rol para el que fue creado. Es lo que yo espero. Bueno, ojalá que sí. Sin dudas, Marilena Vázquez va a tener muchos retos al frente de Procompetencia. Es un órgano por demás extremadamente técnico y donde todavía en República Dominicana se necesita más gente con experiencia en esta materia para que realmente se puedan tomar decisiones que puedan tener un efecto positivo en el mercado. Así que éxitos para ella y sobre todo buenos deseos de que esa gestión pueda dar frutos concretos en la aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia. Hay otro asunto, señores. Hoy, el Ministerio de Educación
va a pagar a los empleados de forma presencial. Y qué bueno que dentro de la forma presencial no solamente están los empleados administrativos, están también los docentes. Ustedes recuerdan, yo no sé, hace como un año, año y medio, 2 años, dentro de esos conflictos que habían entre el ADP y el gobierno, salieron a relucir una cantidad grande de maestros que supuestamente cobraban y no iban a cumplir con sus labores. Pues mira, yo pienso que esta es una buena oportunidad para que entre el MINER y la ADP determinen finalmente quién hace el trabajo y quién no lo hace. Porque ahora se supone que un maestro debe decir el distrito escolar a que pertenece, la regional que pertenece y la escuela pública donde está dando clase para poder hacerle efectivo el pago. Me parece que es una buena oportunidad para hacer un cruce ahí y determinar si hay o no filtraciones con ese asunto de los maestros. A mí me sigue preocupando que haya que recurrir a la entrega de cheques para verificar eso. Me deja siempre con una impresión de que eso está mucho más fuera de control de lo que uno piensa, porque se supone que hay una serie de controles, de cadenas, de supervisiones. Se supone, tú lo has dicho. Y entonces cuando uno ve que hay que recurrir a esto, uno se queda entonces con la impresión de que las instituciones públicas no tienen control realmente de esa base humana. Pero miren, a propósito del ministerio, y aunque quería mencionarlo más temprano dentro de los distintos temas, sobre todo el de las iglesias, se me pasó. Ayer salió una información muy importante que en mi opinión también tenemos que sumarlo a estos temas en los cuales el gobierno está prefiriendo colocar en terceros la aplicación de su interpretación de la obligatoriedad de la vacuna. Hay 15.800 maestros del sistema educativo público dominicano que no están vacunados. 15.000. 15.800. Esto es muy buena oportunidad que tienen ahora cuando vayan a cobrar. No, pero lo que indigna más, porque recordemos que aquí se pidió priorizar a los maestros dentro de los grupos de vacunación. En momentos en que todavía aquí no habían suficientes vacunas para todo el mundo y que se tenían solamente grupos y que todavía haya 15.800 maestros que no tengan las vacunas y que en ese contexto, insisto, todavía estemos procurando que sean empresas las que apliquen la exigencia de la tarjeta de vacunación, cuando estos 15.800 maestros, primero, son asalariados del Ministerio de Educación. Segundo, aquí tuvimos que pasar 1 año y medio con las aulas cerradas por precisamente resistencia en parte de los maestros de volver a las aulas, por su supuesto temor al coronavirus. Entonces ahora resulta que no es tanto el temor. Entonces, ¿por qué fue que tuvimos que durar 1 año y medio con las aulas cerradas? Ellos son muy obedientes a un sindicato que tienen y ese sindicato se supone que debe decirle a ellos que deben cumplir con un deber para la sociedad. Entonces, y exigírselo también. Aquí estamos teniendo una serie de exclusiones y de flexibilidades que sencillamente son incomprensibles. El que está en un plan social no le pedimos la tarjeta. El que va a una iglesia no le pedimos la tarjeta. Y ahora aparentemente a 15.800 profesores del sistema educativo público tampoco le pedimos la tarjeta. ¿Y cómo le van a 15.000 maestros clase a alumnos sin posibilidad de que se contagien? Porque nos da pánico y cerramos las escuelas, pero el pánico no da para exigirle a esos maestros que se pongan las vacunas. Entonces yo la verdad no entiendo. No entiendo y creo e insisto, y no dejaré de repetirlo mientras esté en vigencia esta resolución, que el gobierno tiene que empezar por las acciones que le conciernen de forma directa antes de colocarle esa responsabilidad a las empresas y a terceros. Cuando el gobierno se haya ocupado de que en los planes sociales todo el mundo esté vacunado y que los maestros estén vacunados, esos mismos maestros
que fueron por lo menos parte de la decisión de que aquí se mantuvieran cerradas las escuelas, entonces podremos empezar a hablar en mucho mejor ánimo de otro tipo de medidas. Pero, de nuevo, como son decisiones poco simpáticas, sencillamente dejamos que sean las empresas que se emburujen con sus clientes en esa discusión. Lo que yo no entiendo Pero si es suponemos cómo- que tenemos entre jubilados y pensionados y maestros activos 106,000, vamos a suponer que hayan 6,000 o 10,000 entre jubilados y pensionados. Cuando tú le sacas la cantidad de 15,000 maestros, estamos hablando de la quinta parte de los maestros que, Sí, no, están, casi un que no están, 20%. que no están vacunados. Miren, en el proceso de vacunación, el proceso de personas para inocularse, que se hicieron por fase desde el principio de años en la República Dominicana, siempre el sector de los maestros han puesto muchos peros. Se han resistido. Primero, cuando se hablaba de iniciar las clases semipresenciales, los maestros siempre eran los que ponían, eran la parte negativa. No entiendo por qué, si los profesores son fundamentales en la educación de la República Dominicana, en que los estudiantes puedan tener una mejor educación de calidad, que están de manera directa ligadas a los estudiantes, y que los estudiantes siempre idealizan a sus profesores como un cuadro a seguir. No entiendo por qué los profesores, hay 15,000 de ellos que están sin recibir la vacunación, pero entonces esto hay que dimensionarlo también quizá en los centros educativos, en el área administrativa, porque primero eran los médicos, después de los médicos se situaron a los maestros, Sí. pero 15,000 maestros que a esta fecha no hayan sido vacunados y que se resistan a vacunarse ya cuando están en la educación presencial. Bueno, pues eso es muy criticable, y vuelvo y recito que la actitud de los maestros tiene muchas cosas que desear cuando se trata, primero, de aperturar las clases. Se oponían siempre y siempre decían, no, pero para nosotros, para abrir la educación hay que tener en cuenta que los profesores, pero son los que primero debieron haberse inoculados y no se inocularon. Yo creo que sí que es criticable esta parte. Insisto, que aquí todo el mundo tiene que inocularse, porque es una forma para que podamos tener unas navidades completamente en convivencia familiar, porque lo que ocurrió en el 2020 fue una prácticamente a distancia. Pudiéramos estar un poquito más cerca si estamos vacunados, y a eso es lo que uno tiende a y promueve desde aquí, que la colectividad llegue al final al 70% y que podamos tener unas navidades un poquito mucho mejor que la que tuvimos en el 2020. Lamentablemente, la ADP se ha convertido en una aliada de las causas contrarias a la educación en muchos aspectos. Ahora, con este cambio en el cual vuelve un representante de la oposición a dirigir la ADP, esperamos que haya un cambio de actitud, pero yo quiero insistir en la responsabilidad del Estado respecto a lo que le está exigiendo a los ciudadanos, porque es inconcebible que mientras estemos limitando las actividades privadas de los ciudadanos por la presentación de una tarjeta, desde el mismo Estado no se pueda controlar que más de 15.800 de sus profesores, porque esto es el sistema educativo público, entonces no estén vacunados. Hay un tema de coherencia también de por medio. El Estado lo está exigiendo a los ciudadanos privados, debería empezar por su propia casa y asegurar que aquellos que van a estar en contacto con los niños tengan la vacuna, sobre todo cuando esas vacunas
dejaron de ponérsele a otros ciudadanos para supuestamente priorizar que se vacunaran los maestros. Y miren cómo a esta altura todavía quedan 15.800 maestros sin vacunar. Otro tema que llama la atención y que ha sido noticia en los principales medios de comunicación es el hecho de que ayer en la ronda de diálogo del Consejo Económico y Social, bueno, pues se anunciara que el presidente Luis Abinader va a tomar el control de las conversaciones, del consenso, del diálogo para presentar una reforma fiscal que de acuerdo a las autoridades económicas del país todavía no está lista, todavía no han presentado ningún tipo de documento y que están ultimando los detalles. Yo soy lo que pienso que hay muchos temas de mucho cuco, pero también de mucha preocupación porque la verdad es que los ricos no pagan y los pobres no pueden pagar. La clase media es la que regularmente se le aplica todo el peso de la parte fiscal y esto debe tomar muy en cuenta el gobierno de cómo se tomarán. Creo que muchas veces se toman la parte más alta para buscar el consenso más bajo, pero en definitiva tomarlo, porque si te dice que te van a aplicar 10 y al final te ponen 5, digo, bueno, pero yo pensaba que eran 10, pero 5 está bien, pero eso es una forma como quiera, es odioso, por eso se llama impuesto, porque es imponer una cosa, nadie le gusta pagármela ganariamente, pero el que paga, si usted paga 18% de impuestos es porque se ha ganado 100 y si mientras usted más gana, más paga, pero es odioso y si aumentar estos productos, estos impuestos, yo creo que hay que ver qué va a pasar. Vamos a recibir a Carla con el café. Todo el mundo se resiste a pagar más impuestos. Bueno, y lo que pasa es que... Pero nadie se resiste a tomar un buen café. Eso es así. No, eso sí. Gracias, Carla. El problema también, Carla, señores, es que ya los ciudadanos están bajo suficiente presión con muchos temas. El tema de los precios de la canasta básica familiar sigue aumentando, siguen masivamente las quejas de los ciudadanos respecto a la compra de los productos más básicos en los supermercados y establecimientos y parte de lo que aparentemente incluiría esta reforma fiscal es una ampliación de la base del ITEVIS que toque inmediatamente esa canasta básica familiar y al final la clase media resulta muy sensible a este tipo de situaciones porque la clase media en República Dominicana, a diferencia de otros países que tienen una mayor presión fiscal, recibe muy poco del gobierno. El sistema educativo público no le da respuesta a las necesidades de la clase media. El Estado no garantiza la seguridad de la clase media. No se garantiza el suministro eléctrico. Aquí es de los pocos países del mundo en los cuales cualquier familia de clase media tiene que tener un inversor o una planta para garantizar tener suministro eléctrico. En adición, estamos hablando de aumentar la tarifa eléctrica y ya anda circulando ahí un aumento escalonado que en un muy corto plazo dejaría un mayor nivel de las tarifas. Por solo mencionar algunos de los aspectos que se convierten en lo que sí se garantiza en otros estados a la clase media. ¿Y el médico y el educativo? Bueno, ni hablar. Pues son de los más caros, donde seguimos teniendo, a pesar de tener un sistema de seguridad social que le descuenta automáticamente a los empleados, seguimos teniendo que pagar seguros privados para garantizar tener algunos derechos. Y bueno, el educativo lo mencioné aquí, un componente altísimo del gasto de las familias de clase media es la escolaridad de sus hijos y posteriormente también la universidad. Entonces, cuando se tocan puntos sensibles a la clase media reacciona muy amargamente, no porque no les guste pagar impuestos, sino porque ya pagan muchos y porque reciben muy poco a cambio. En adición de las sensibilidades que hay, por ejemplo, para mencionar la más reciente, ahora hay una licitación con una asesoría de imagen para el gobierno de 400 millones de pesos.
Entonces, cuando se tienen Eso ese fue el tipo... Ministerio de Hacienda que sí, no, pero la el de Ministerio de Hacienda. 15 de millones. No, la de Hacienda de 15 de millones. 15 millones. En una sí. contratación directa, Sí. por demás. Entonces, en medio de una situación en la cual se le pretende exigir a los ciudadanos pagar más impuestos, el Estado parece que sigue por la libre en la contratación desbordada de una serie de servicios que evidentemente son un exceso. Entonces, viene y se dice, pero que no, que se han eliminado algunas instituciones. No es cuestión de eliminar algunas instituciones, es cuestión de racionalizar el gasto público. Aquí ninguna empresa que vaya a hacer un trabajo de asesoría de comunicación a una empresa privada le cobra 15 millones. Al Estado sí se lo cobramos, porque el Estado sí está dispuesto a pagarlos, ni hablar de los 400. En fin, el Estado sigue gastando en una serie de situaciones que son superfluas y el cinturón parece solamente quererse ajustar a la población. Y al final, entre eso, privilegios de legisladores, privilegios de los funcionarios, los salarios de lujo de muchos funcionarios, pues lamentablemente todo eso trae un escenario donde sea muy difícil la discusión de esta Parece ser que los reforma. legisladores, bueno, ayer aprobaron un préstamo de 115 millones por un lado en la Cámara de Diputados y 123 millones de dólares por otro lado por el Senado. O sea, 238 millones de dólares aprobaron ayer las dos cámaras. Los diputados y los senadores parece que nada más ven las cosas, ni siquiera lo mandan a comisiones. Simplemente aprobado y ya. Así no. ¿Y para qué fueron esos préstamos? Uno dice aquí que para la transformación digital en la República Dominicana, mejorar la conectividad para la transformación digital en la República Dominicana, ese fue el de 115 millones aprobado por la Cámara de Diputados, y el del Senado habla de 115 millones también. En sus 123. 123 millones. 123 millones. Sí, autorizado para préstamos, programas gubernamentales para mejorar servicios de abastecimiento de agua y financiar programas de agricultura resiliente. Eso es mucho cuarto para agricultura resiliente. Bueno, pero el punto es que continúa la práctica de endeudamiento, que ha sido uno de los puntos más criticados a este gobierno. Y más que la crítica al gobierno, que ha necesitado de esa política de endeudamiento, o sea, no la crítica es al legislador. Si tú tomas préstamo y tú le vas a hacer una inversión, una buena inversión, no es que esté mal. Ahora, la parte que tú señalabas sobre el asunto de la eficientización de los gastos, la revisión de los gastos, porque por ejemplo el caso de las dos asesorías que tú mencionaste, porque gastar 415 millones de pesos en eso. Entonces es una eficientización del gasto y también una racionalización del gasto cuando estamos en medio de una propuesta que tiene que ver con una reforma fiscal en la que deben todavía, bueno, que por ejemplo, todavía no se han puesto de acuerdo. Y Caminero hablaba hace un momento de que el presidente Luis Abinader había asumido, ya lo habían dicho personalmente, lo que tiene que ver con el manejo de la reforma, a pesar de que el sector empresarial ha planteado que debía conocerse dentro del Consejo Económico y Social. No sabemos realmente cuál será la posición de los sectores sociales y de los sectores políticos. ¿Cómo es que lo van a manejar? Igual no deja de ser otro vaivén con el tema, porque habían dicho que se iba a sacar del Consejo Económico y Social y que el presidente lo iba a manejar directamente. Eso ahora vuelve a tomar un matiz distinto por la exigencia de algunos sectores que se presentara al CES. Entonces parece que el presidente va a llevar las discusiones con ciertos sectores y luego de tener cierto consenso, entonces se va a presentar al CES. Así que al final sí será presentado al Consejo Económico y Social, que es importante porque allí confluyen las fuerzas vivas de distintos sectores de la nación.